veces uno no se da cuenta del momento exacto en que todo se jode. No hay relámpago, no hay música de fondo, solo una tarde más en tu propia casa, cuando el verdadero peligro ya está ahí, sirviéndose un café. Me llamo Luciano Herrera. Tengo 37 años, vivo en Veracruz y trabajo como técnico de refrigeración. Siempre he sido un hombre tranquilo, de esos que arreglan las cosas, no las rompen. Mi esposa se llama Brenda. Llevamos casi 10 años juntos. Tenemos una hija de 5. La vida con Brenda es estable, monótona a veces, pero en este barrio uno agradece la estabilidad, agradece que nadie te moleste, que nadie mire lo que no debe mirar, hasta que llegó su hermana, Natalie, 28 años, divorciada, sin hijos. Se quedó sin casa tras separarse de su marido, así que Brenda le ofreció el cuarto de visitas por unos días. Y esos días se hicieron semanas y después meses. Desde la primera noche que durmió bajo mi techo, supe que algo no encajaba. Era demasiado ruidosa para una casa donde todo funcionaba en silencio. Reía fuerte, caminaba descalza, usaba shorts diminutos para bajar a desayunar. Me tocaba el brazo al hablarme. Me miraba como no debería mirarme. Pensé que era paranoia mía. Me forcé a no notar, a no mirar. Pero cuando uno hace fuerza para no mirar, termina fijándose más. Yo la evitaba, pero ella no ayudaba. Se metía en la cocina mientras yo preparaba café. Se sentaba al lado en el sofá mientras Brenda bañaba a la niña. Me pedía que revisara el aire acondicionado de su cuarto y se quedaba mirándome mientras lo hacía, con las piernas cruzadas y una sonrisa que no era inocente. Una noche noté que mi hija tenía fiebre. Al día siguiente, Brenda se desmayó en la cocina. Pensamos que era estrés o algo viral, pero los síntomas no se iban. Vértigo, náuseas, dolores musculares, inexplicables. Los médicos no encontraban nada. Yo empecé a preocuparme, a revisar la comida, a limpiar todo 2 veces. Fue entonces cuando Natalie empezó a ayudar. Le preparaba infusiones a Brenda, se ofrecía a cuidar a la niña, hacía la cena, todo demasiado amable, demasiado presente, demasiado encima de mí. Y entonces pasó una noche, una sola noche. Yo había discutido con Brenda. Ella estaba débil, emocional. Me sentía solo, frustrado, confundido. Natalie apareció en la sala, con una copa de vino. Dijo que me veía cansado, que también ella se sentía sola, que a veces 2 personas rotas pueden hacer algo que las haga sentir vivas, aunque sea por unos minutos. Y sí, pasó. La peor decisión de mi vida. No por lo que hicimos, sino por lo que vino después. Porque empecé a sentirme en deuda con alguien a quien nunca debería haberle debido nada. Natalie me miraba como si tuviera un secreto conmigo, como si me tuviera amarrado. Una tarde, mi hija apareció con una botellita en la mano. Dijo que la encontró en la mochila de su tía, un líquido espeso, turbio, con un olor extraño. No dije nada. La llevé a casa de un amigo que estudió química conmigo. Le pedí que analizara el contenido. Días después me llamó. Me dijo que eran restos de un veneno acumulativo, difícil de detectar, pero real. Mi sangre se congeló y esa noche encontré un papel en mi caja de herramientas. Decía, ella ya lo ha hecho antes. Así es como consigue lo que quiere. Y tú ya caíste. Después de leer ese papel, estuve horas sentado en el suelo del taller con las manos temblando. No sabía si correr a gritarle en la cara o quedarme en silencio y proteger a mi hija. La verdad, no sabía de qué era capaz Natalie, o mejor dicho, ya lo sabía, pero no quería aceptarlo. Esa noche no dormí. Al día siguiente fui al archivo municipal. No tenía excusas ni permisos, pero conocía a un tipo que trabajaba ahí y le pedí que buscara cualquier dato del exmarido de Natalie. Fallecido hacía 2 años.
Oficialmente, por una falla hepática fulminante, sin causa aparente, decía el informe. Luego investigué a un antiguo jefe suyo, otro fallecido, paro cardiorrespiratorio, también sin antecedentes, también sin pruebas, también con síntomas similares, y en ambos casos Nathalie fue quien estuvo con ellos hasta el final, siempre cuidando, siempre ayudando, siempre cerca cuando empezaban a enfermar. Nunca hubo una denuncia formal, ni siquiera sospechas públicas. Volví a casa con el estómago revuelto. No le dije nada a Brenda. ¿Cómo decirle que su hermana tal vez la estaba matando? Pero una parte de mí seguía dudando. ¿Y si todo era paranoia? ¿Y si el beso, la noche, la culpa, me estaban haciendo alucinar? Así que decidí grabarla. Instalé una microcámara en la cocina, apuntando justo al lugar donde ella preparaba las infusiones para Brenda. Esperé. Una tarde, revisé la grabación y ahí estaba, Nathalie, sola, sacando un frasquito del cajón, goteando algo en la taza de té, revolviendo con calma, sonriendo para sí misma. Tenía la prueba, la evidencia. Pensé en ir directo a la policía, pero algo me dijo que guardara una copia en mi correo. Lo hice, o al menos eso creí. Cuando al fin reuní el valor para llevar todo a las autoridades, el archivo no estaba, ni en el teléfono, ni en el correo, nada. Todo había desaparecido. Volví a casa con el corazón en la garganta. Busqué a mi hija, no estaba. Brenda tampoco. En su lugar, sobre la mesa de la cocina, había otro papel, escrito con la misma letra del billete anterior. Decía: ahora tienes que elegir, ella o nosotras. No recuerdo mucho después de eso. Los vecinos dicen que me encontraron sentado en el suelo, murmurando, que no respondía, que solo sostenía el frasco con el veneno en la mano. Brenda apareció horas más tarde, confundida, débil, pero viva. Mi hija, no. Nathalie desapareció sin dejar rastro, ni cámaras, ni testigos, ni llamadas, como si se la hubiera tragado la tierra. Ahora estoy aquí, en esta sala, con 2 policías, mirándome como si yo fuera el culpable. Me preguntan dónde están, me preguntan por qué no hablé antes. Yo solo repito una frase, una y otra vez. El verdadero veneno no era lo que ella ponía en las tazas, era lo que dejaba en la cabeza de uno. La primera vez que el caldo burbujeó sin fuego, yo no supe qué pensar. Había cortado el dedo mientras picaba cebolla, algo común para cualquier cocinero. Un descuido mínimo, pero la gota que cayó en la olla no se mezcló como cualquier líquido. Flotó, suspendida, y desapareció como si hubiera sido absorbida. Pensé que era el cansancio. Llevaba semanas sin dormir bien desde que alquilé esa casa vieja en el callejón de las Tres Cruces, en pleno centro histórico de Puebla. Era mi sueño, abrir mi propio restaurante de comida típica, con recetas heredadas de mi abuela, comida de verdad, sin pretensiones. El lugar era húmedo, con paredes gruesas y una cocina que parecía sacada de otro siglo. Cuando retiré las tablas que cubrían los estantes, encontré un cuaderno de cuero amarrado con cordón rojo. Estaba escondido detrás de una viga podrida, como si alguien hubiera querido sellarlo. Lo abrí. Páginas amarillentas, letra apretada, latín. Algunas partes estaban escritas con símbolos que nunca había visto. No era una libreta de recetas normal. Una hoja destacaba por encima de las demás, marcada con un pequeño triángulo dibujado en tinta negra. Allí estaba escrito: caldo de la luna roja. No tenía ingredientes comunes, usaba cosas como flor de hueso seco y agua lunar, mas yo los interpreté como metáforas. Sustituí lo que no conocía con equivalentes de la cocina poblana.
Lo hice como experimento para la cena inaugural. Un caldo denso, especiado, color carmesí oscuro, casi vino. Lo serví a 4 comensales esa noche, amigos cercanos. Todos dijeron lo mismo, que nunca habían probado algo igual, que sabían a infancia e infierno, a hogar y a peligro. Uno de ellos me confesó en tono de broma que sentía calor en los ojos. Otro se levantó y fue al baño a vomitar, y después volvió a terminar el plato. A la mañana siguiente, los 4 regresaron sin avisar. Querían más. Uno de ellos traía los labios partidos de tanto morderlos. Yo pensé que era exageración. Sugerí otros platos. Pero no. Pedían el caldo, el de la luna, como ya lo llamaban. Esa misma tarde, la cocina empezó a cambiar. El calor era anormal. Apagué el fogón, pero sentía el vapor saliendo de las ollas cerradas. Las cucharas de metal se movían cuando yo no las veía. Una olla vibró sin razón al fondo del fogón apagado. Y esa noche, el olor. Un olor imposible de describir. Como carne recién cortada, pero mezclada con algo dulce, como piloncillo fermentado, invasivo. Y aunque fregué las paredes, el suelo, la campana, no desapareció. Pensé en cerrar. Me asusté, claro. Pero cuando vi la fila de gente afuera al día siguiente, todos preguntando por el caldo que quema por dentro, no pude. Era mi sueño. Era la primera vez que algo me funcionaba. E hice más. Y me corté otra vez. Los cortes se volvieron frecuentes. No por accidente. Era como si lo necesitara. Un pequeño rasguño en la yema del dedo. Una herida en el dorso de la mano. Nada profundo. Solo una gota. Y cada vez que caía en el caldo, la mezcla parecía más viva. No hay otra palabra. Viva. La clientela creció. Gente que jamás había visto empezó a venir. Gente que hablaba poco, algunos con ojos vidriosos. Uno me preguntó si yo cocinaba con la luna o contra ella. No entendí. Otro me dijo que soñaba conmigo. No con mi rostro, sino con mis manos. Que en el sueño, mis manos abrían su pecho y vertían el caldo dentro. Se reía al decirlo. No estaba loco, o no parecía. Yo ya no dormía. Cada noche, después de cerrar, la cocina seguía hirviendo. Apagaba todo, desenchufaba, y al volver, el vapor estaba allí. Las cacerolas sonaban solas. Una vez encontré una cuchara derretida encima del piso de ladrillo, como si algo la hubiera mordido con calor. Y no había fuego. Empecé a verme diferente, la piel más pálida, cansado sí, pero también con algo raro en los ojos. Rojos, me dijeron. Pensé en ir al médico, pero no lo hice. Tenía miedo de salir por mucho tiempo y perder el control de la cocina. Y fue entonces que abrí de nuevo el libro. Pensé que tal vez ahí habría respuestas, que alguien había pasado por lo mismo. Volví a leer con más calma. Usé un diccionario de latín antiguo en línea. Algunas frases eran inquietantes. Una decía: lo que nace con hambre no se sacia, solo cambia de recipiente. Otra: el cocinero es el tazón. No entendí del todo, hasta que vi la página arrancada al final. Solo quedaba una esquina pegada al cuero. Alguien la había rasgado. Pero en la parte visible decía algo en latín, con 3 palabras subrayadas: luna, carne, entrega. Desde entonces, las cosas se aceleraron. Una clienta se desmayó al probar el caldo. Cuando despertó, dijo que sentía que estaba dentro de ella desde antes. Outro homem devolvió o prato dizendo que não era mais o mesmo sabor e se cortou discretamente na palma da mão, pingando sobre a comida antes de comer. Eu vi, fingi que não. Naquela noite, foi a primeira vez que ouvi as panelas rindo. Era som de metal, mas vibrava em frequência humana. Parecia um sussurro dentro do alumínio. A mesma frase em muitas vozes, como uma oração invertida. La luna aún tiene hambre.
empecé a notar que el restaurante no cerraba, aunque yo sí lo hiciera. Una noche, después de apagar todo y asegurar las puertas, escuché movimiento adentro mientras caminaba hacia casa. Volví. El callejón estaba desierto, pero dentro las ollas hervían. Al abrir no había nadie, solo vapor, solo ese aroma cada vez más intenso. No sé cómo explicarlo, era como si la cocina ya no necesitara de mí, como si solo me tolerara. Mis manos dejaron de sanar. Pequeñas cortaduras se infectaban al instante. La piel entre los dedos se resecó como cuero viejo. Había días en que no distinguía el calor del frío, y cuando miraba al espejo evitaba mis propios ojos. Los clientes hablaban menos, solo comían. Algunos lloraban mientras tragaban, otros cerraban los ojos como si rezaran. Nadie preguntaba por el menú, solo decían lo de siempre. Empezaron a dejar cosas a cambio del caldo: anillos, uñas, fotos antiguas, mechones de cabello. Una mujer puso sobre la mesa una jaula vacía, diciendo que ya no necesitaba su canario porque el caldo le cantaba mejor. Yo ya no tenía hambre, ni sueño, ni sentido del tiempo. Un martes, mientras barría el piso de la cocina, vi algo que me congeló por dentro. Una mancha. No era aceite, no era vino, era una figura, una silueta humana, hecha con marcas de pisadas húmedas, como si alguien hubiera estado de pie allí, observando las ollas, descalzo. Seguí las huellas, llegaban hasta la estufa. Allí encontré el libro, no donde lo había guardado, sino sobre la plancha caliente, abierto en una página nueva. No recordaba haberla visto antes. Decía: cuando el chef nos sirva, la receta servirá al chef. Esa noche soñé con la luna. Una luna roja, enorme, agrietada. Y voces, miles de voces, todas con mi tono diciendo al unísono: tú eres la cuchara. Decidí cerrar. Me dije que era suficiente, que todo esto había pasado de raro a enfermo, que ya no estaba cocinando, estaba siendo cocinado. Pegué un cartel afuera: cerrado por reformas. No sirvió. Esa misma noche vinieron, uno por uno, en silencio, algunos en bata, otros con vendas, una niña con las pupilas dilatadas, un anciano en silla de ruedas que me miraba fijo. Se plantaron frente a la puerta. Uno golpeó, otro empezó a decir la frase: la luna aún tiene hambre. Los demás repitieron, y luego golpearon juntos. Yo me escondí en la cocina, apagué todo, cerré los ojos, me tapé los oídos, pero aún así los calderos burbujearon, aún así olí el caldo y sentí el vapor quemando mi espalda. No recuerdo mucho después de eso, solo flashes, mis dedos sobre el libro, mi pecho ardiendo, el metal vibrando bajo mis pies, algo tocando mi cuello y mi voz diciendo la frase sin querer. Cuando desperté, era de día. La puerta estaba abierta, las mesas vacías, las ollas hervían, solas, en la estufa apagada, y sobre el fogón un papel pegado con grasa y letras oscuras, como si alguien hubiera escrito con el dedo sobre sangre seca. Decía: la receta ya eres tú. Y yo sigo aquí. No porque quiera, sino porque ya no hay afuera. La cocina no tiene ventanas, solo vapor. Y cuchillos que giran cuando no los ves. Y esa voz: la luna aún tiene hambre. Dicen que nadie recuerda con certeza cuándo fue la última vez que vieron abierto el taller de don Rogelio Medina, el viejo sastre de San Felipe del Agua. Solo que una mañana amaneció con la puerta trancada por dentro, las ventanas cubiertas y sobre el mostrador de madera un carrete de hilo rojo completamente terminado, junto a una aguja verticalmente clavada en lo que parecía un fragmento de piel humana. Aquel hilo, los que lo vimos alguna vez, no lo olvidamos. Era grueso, como si estuviera hecho con algo más que algodón.
de un rojo terroso, parecido al color de la sangre cuando ya se secó. Tenía un brillo húmedo, casi aceitoso. Venía envuelto en papel encerado y cerrado, con un pequeño lazo hecho del propio hilo. Fue una mujer quien lo trajo. Nadie supo su nombre. Morena, alta, rostro anguloso. Usaba un rebozo negro con bordados rojos, que contrastaban con su piel opaca como si llevara años sin ver el sol. Entró una tarde lluviosa, sin decir de dónde vinha, sin mirar a nadie en la calle. Solo se detuvo frente al mostrador y dijo: «Es para costuras especiales, no lo mezcle con los otros». Y así como llegó, se fue. No pidió nada a cambio, ni dinero ni favor. Solo le entregó el hilo a don Rogelio y salió bajo la llovizna, desapareciendo por las calles empedradas sin dejar huella. Los primeros días, don Rogelio guardó el carrete en una caja de herramientas que tenía bajo la mesa. No lo tocó. Dijo que no confiaba en materiales que vinieran de la nada, pero la curiosidad creció y el trabajo también. Una semana después, una joven llegó para encargarle su vestido de boda. Quería algo sencillo, tradicional, con mangas de encaje. Don Rogelio aceptó, pero al buscar entre sus hilos notó que le faltaba el color marfil que solía usar para acabados. Fue entonces que vio la caja y, por alguna razón que ni él sabría explicar, sacó el hilo rojo. Solo usó unos centímetros, apenas para rematar el borde de las mangas, donde la costura no se vería. Cosió sin pensar mucho, sintiendo una ligera opresión en el pecho, como si estuviera haciendo algo indebido, pero sin pruebas para justificarlo. Terminó el vestido, lo empacó y lo entregó. La novia nunca lo usó. El novio murió esa misma mañana, en una curva cerca del kilómetro 20, al regresar de Oaxaca capital. El auto salió del asfalto y se partió contra un árbol. Fue instantáneo. Don Rogelio se enteró 2 días después, por el diario local. No pensó en el hilo, no todavía. La segunda vez que lo usó fue por necesidad. Un ganadero local pidió un traje nuevo para una fiesta patronal. Pidió algo resistente, sobrio. Don Rogelio trabajó de noche, bajo la luz de una lámpara antigua. Esta vez usó más del hilo rojo, reforzando costuras internas y el dobladillo del pantalón. Lo hizo sin querer pensar en el vestido de la novia. El ganadero murió aplastado por su propio caballo 3 días después. Don Rogelio no fue al velorio, ni salió de su taller por varios días. Dicen que le bajó la presión, que empezó a dormir mal, que despertaba con los dedos manchados de algo que parecía sangre, aunque no tenía cortes, y que su taller comenzó a oler raro, como a vela derretida, como a flor podrida. Una tarde quiso quemar el hilo. Lo colocó en una bandeja de metal junto con los restos de tela manchada que había usado. Encendió fósforos, velas, incluso derramó alcohol sobre el hilo. Pero no ardía. Se ennegrecía por segundos y luego volvía a su color original. El olor se volvió insoportable. Mezcla de grasa, incienso viejo y cera funeraria. Tuvo que abrir las ventanas. Esa noche tuvo su primer sueño. No fue como un sueño normal. No había imágenes claras, solo oscuridad y voces. Voces finas, lentas, que parecían coser palabras con agujas calientes. Decían: «Cada puntada es un alma que regresa». Se despertó con sudor frío y los dedos entumecidos. Se miró las manos. Bajo las uñas había algo que parecía sangre seca. A pesar de no haber cosido nada esa noche, el hilo seguía en su lugar, entero. No tardó en llegar un nuevo pedido. Una señora mayor que quería un chaleco para su esposo enfermo. Un encargo simple, algo que, en otra época, don Rogelio hubiera entregado en un par de días. Pero esta vez, cuando la mujer se fue, él se quedó solo en el taller, mirando el hilo rojo sobre la mesa. No quería usarlo, pero cuando buscó el resto de sus materiales, notó que los demás hilos estaban duros, enmohecidos, como si hubieran estado al sol por semanas. Solo el hilo rojo se mantenía intacto, suave.
perfecto, y así volvió a coser. Don Rogelio no recordaba haber sentido tanto frío dentro de su propio taller. Aunque no era invierno, el ambiente se volvió húmedo, como si las paredes sudaran. Cada vez que cosía con el hilo rojo, algo cambiaba en la habitación. El aire se espesaba, los sonidos se volvían lejanos. El tic-tac del reloj, que antes marcaba las horas con claridad, ahora sonaba como agujas golpeando carne húmeda. El chaleco fue entregado puntualmente. El hombre que lo recibió nunca lo usó. Murió la noche siguiente, sentado en su mecedora, con el chaleco doblado sobre las piernas. Un infarto fulminante, dijeron. Lo encontraron con una expresión tranquila, pero los brazos, según quien lo veló, estaban cubiertos de marcas, como si hilos invisibles le hubieran cortado la piel desde dentro. Don Rogelio dejó de aceptar trabajos. Cerró la puerta principal y solo abría la trasera para salir a comprar pan o café. Caminaba con la cabeza baja, las manos en los bolsillos y la barba crecida. Cuando alguien preguntaba por él, los vecinos decían que estaba enfermo de los nervios. Dentro del taller, las cosas empeoraban. El espejo donde solía probar trajes empezó a empañarse incluso sin humedad. Y cada vez que se acercaba, veía formas detrás de él, como figuras cosidas con hilo, suspendidas en la neblina del cristal. Siluetas delgadas, sin rostro, con las manos extendidas hacia él. El hilo, sin embargo, seguía intacto. Una noche intentó cortarlo. Tomó una de sus tijeras profesionales, afiladas, de acero antiguo, que podían partir cuero grueso con una sola presión, y trató de seccionar un pedazo del hilo. No lo logró. Las cuchillas resbalaron como si estuvieran cortando agua. Probó con navajas, cuchillos de cocina, incluso con un encendedor industrial que usaba para fundir fibras. Nada funcionó. Lo único que se partió fue la uña de su pulgar, cuando presionó demasiado. A partir de esa noche, los sueños se volvieron constantes. Soñaba con voces de gente que ya no estaba. La novia, el ganadero, el hombre del chaleco. Todos le hablaban, pero no con palabras comunes. Era como si sus gargantas estuvieran llenas de tela mojada. Decían frases fragmentadas. Tú nos trajiste, no era nuestro tiempo, ya no podemos volver. Y luego el susurro familiar. Cada puntada es un alma que regresa. Don Rogelio despertaba jadeando, con el cuerpo cubierto de un sudor espeso y rancio. Las sábanas tenían manchas oscuras, como si hubieran sangrado. Pero no había heridas, solo marcas finas, como costuras, en su espalda. Cierta madrugada, mientras intentaba dormir, escuchó un ruido dentro del taller. Era un sonido sordo, intermitente, como si alguien estuviera cosiendo sin parar. Tomó una linterna y bajó las escaleras. La lámpara del techo parpadeaba, y entonces la vio. Toda una pared cubierta con figuras, siluetas humanas, hechas del mismo hilo rojo, pegadas como sombras tridimensionales. Algunas colgaban de los hombros, otras parecían estar de rodillas, suplicando. Estaban alineadas como en una procesión torcida. Cada una tenía una aguja en el pecho, con un hilo que salía directo a una vieja máquina de coser en el centro del cuarto. Frente a la máquina, sentada con las manos en el regazo, estaba la mujer del rebozo, no envejecida, no deteriorada, exactamente igual que el día que trajo el hilo. Sonreía, tenía los ojos completamente negros, y al verlo dijo con voz dulce: «Ahora tú coses tu propia mortaja». Don Rogelio cayó de rodillas, no gritó, no rezó. Solo se quedó mirando sus manos, que comenzaban a moverse solas. Agarraban la aguja, pasaban el hilo y comenzaban a coser una tela que no estaba ahí. Él entendía. Era el final del oficio, el final del cuerpo. Esa fue la última vez que alguien lo vio. La mañana siguiente,
El panadero, que pasaba siempre temprano, notó que las ventanas estaban cubiertas desde dentro. Golpeó sin respuesta. A los 3 días, el olor se volvió insoportable. Llamaron a las autoridades. Cuando forzaron la puerta, no encontraron a nadie. Solo el hilo, completamente desenrollado, formando un espiral perfecto sobre la mesa. La aguja estaba firmemente clavada en lo que los peritos describieron como un fragmento de piel humana. Había huellas por toda la habitación, pero ninguna llevaba hacia afuera. Y en la pared del fondo, como bordado con polvo y sombra, una nueva figura se había sumado a las demás. La del sastre. Dicen que, en noches frías, todavía se escucha el clic metálico de la aguja sobre tela invisible, y que si uno pasa frente a la ventana, puede ver el hilo flotando en el aire, buscando nuevos dedos que sepan coser. ¿Crees que un objeto puede absorber la tragedia de quienes lo usan y devolverla al mundo en forma de hilo? Cuéntame qué crees que realmente era ese carrete rojo. Me llamo Esteban Rivas, tengo 45 años y trabajo como vigilante nocturno en un depósito ferroviario abandonado al sur de Monterrey. Es un lugar viejo, industrial, lleno de ecos y metal oxidado. Ya lo están preparando para demoler, pero mientras tanto, alguien tiene que cuidar que no se metan ladrones o vagabundos. Era una madrugada como cualquier otra. Llevaba mi linterna en la mano y los auriculares puestos con música bajita, solo para no sentirme tan solo entre los vagones. Caminaba cerca del antiguo muelle de carga cuando vi algo en el suelo, algo que no debería brillar en un lugar como ese. Era una moneda, completamente negra, no de esas sucias por el tiempo, no, negra como carbón, lisa, pesada y con unos grabados rarísimos como letras que no son letras. La levanté y apenas la tuve en la mano, escuché un zumbido bajito, como un murmullo atrapado dentro del metal. Pensé que era el audífono, pero no, venía de la moneda. Desde esa noche las cosas empezaron a cambiar. Primero pensé que era coincidencia, gané en una rifa del sindicato, nunca gano nada. Luego, una semana después, un accidente en el galpón. Un vagón se soltó de la nada y se vino encima justo por donde yo pasaba todas las noches. Ese día me había atrasado unos minutos porque se me cayó el termo del café. Mi compañero, Tomás, lo reemplazaba. Fue él quien murió. No quise relacionarlo, pero al día siguiente mi jefe me dio un aumento. Al otro, mi sobrino ganó una beca, pero esa misma tarde un coche lo atropelló cuando salía de la escuela. 2 costillas rotas y un pulmón perforado. La moneda seguía en mi chaqueta. Intenté tirarla al río, nada. Al día siguiente estaba en el mismo bolsillo, fría como el metal que no se deja tocar. La enterré en una obra en construcción. Volvió. Se la regalé a un tipo en la calle. Desapareció. Pero horas después, otra vez en mi chaqueta. Entonces lo vi. Un viejo. Siempre estaba por ahí entre los vagones, recogiendo latas, hablando solo. Esa noche me miró directo y dijo, como si me conociera, esa moneda es un pacto. Lo que recibes, otro lo paga. Me quedé helado. Ni siquiera le pregunté cómo sabía. Solo se alejó, caminando como si arrastrara una cadena invisible. Desde entonces, cada vez que me pasa algo bueno, alguien cae. Mi madre enfermó de pronto. No se levanta más. Todo lo que toco parece costar algo. Y lo peor es que no sé cuánto me queda por pagar. Pasaron los días. Después las semanas, la moneda seguía ahí. Intenté no pensar más. Me forcé a ignorarla, a actuar como si todo fuera casualidad. Pero cuando uno empieza a esperar lo peor llega. Es como si la moneda escuchara lo que más temes.
Una noche, mientras comía solo en la garita, me llamaron del hospital. Mi hija, Mariela, 8 años, había tenido fiebre alta, convulsiones. Mi exesposa me dijo que se despertó hablando en voz baja, diciendo frases que no tenían sentido. El vagón negro, el círculo, la moneda me ve. No había forma de que ella supiera. Nunca le conté nada. Esa misma madrugada sentí algo diferente en el aire. Silencio denso. Los perros callejeros no ladraban. La luz de mi linterna fallaba, como si las pilas se agotaran solo a apuntar para los vagones. Fue entonces cuando lo oí. Voces, no gritos, no palabras. Un murmullo metálico como el que escuché la primera vez. Me guiaban, me jalaban hacia uno de los vagones que siempre permanecía cerrado. Esa noche estaba abierto. Adentro no había chatarra, ni ratas, solo polvo y un círculo hecho de sal negra, perfectamente dibujado en el suelo de metal, y en el centro, la moneda. No sé por qué entré o por qué me arrodillé. Mis piernas temblaban, pero algo más fuerte que el miedo me obligaba a avanzar, como si ya no tuviera voluntad. Las voces se hicieron más claras. Para cerrar el trato, entrega lo que más amas. Sentí un golpe seco en el pecho, un frío que no era del aire, era de adentro, como si el alma se me partiera en dos. Intenté gritar, pero la garganta se cerró. Intenté correr, pero mis rodillas no respondían. Vi la moneda brillar, por primera vez. Un brillo opaco, sucio, pero vivo. La tomé, sin pensar, y vi su superficie cambiar. Las marcas extrañas desaparecieron, y en su lugar, el rostro de mi hija, grabado con una perfección imposible, sus ojos cerrados, su expresión tranquila, como dormida. No recuerdo más. Solo sé lo que dijeron los que me encontraron. Me hallaron de rodillas, en el centro del círculo, sin signos de violencia, con los ojos abiertos, y la moneda apretada en la mano derecha, fría, pesada. El forense dijo que mi corazón estaba intacto, pero había dejado de latir sin razón aparente, como si se hubiera rendido. Mi chaqueta todavía la tenía puesta, y en el bolsillo de nuevo, la moneda. Dicen que la moneda volvió a desaparecer del depósito al día siguiente. Algunos creen que fue enterrada con él. Otros dicen que no, que solo está esperando otro bolsillo, otro deseo, otro sacrificio.